Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, ¿hay alguien que quiera oír buena palabra? Hoy vamos a terminar el estudio que estoy enseñando sobre las bodas del Cordero. Hoy lo terminamos y con la ayuda de Dios el próximo domingo estaremos comenzando un estudio sobre el milenio, el reino de Cristo sobre esta tierra. Así que no se pierdan esta hermosa enseñanza el próximo domingo. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Y vamos a terminar con la ayuda de Dios este estudio. ¿Qué dice las Escrituras, santos? No le veo mucho gozo hoy. ¿Cómo dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde está esa esposa? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Cierre los ojos, disponga el corazón para que Dios hoy nos hable a través de este estudio. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, hoy damos muchas gracias por permitirnos aprender un poco más de la palabra cada día. Infinitas gracias a ti, Dios Todopoderoso, por este hermoso tema de las bodas del Cordero, de las bodas de Cristo con su iglesia. Enséñanos cada día más a poder estar preparados para ese encuentro, para esa celebración matrimonial, y ayúdanos, Señor, a ser leales a Cristo y a estar velando para su pronta venida. Dejamos en tus manos este estudio y que tu presencia sea quien guíe por medio del Espíritu Santo esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, santos, el tema que estoy tratando de enseñar y que con la ayuda de Dios vamos a terminar hoy es la ceremonia matrimonial de las bodas del Cordero. Les recuerdo que estoy haciendo un paralelismo entre una boda judía, cómo se realizan las bodas en Israel, o por lo menos cómo se realizaban en los tiempos bíblicos, y cómo se compara esto
con la boda de Cristo con su iglesia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, comparando una boda judía con la boda de Cristo con su iglesia. Y nos estamos dando cuenta de que el paralelismo es perfecto y está aplicado perfectamente con las escrituras. Así que voy a ir repasándole rápidamente cada uno de estos puntos para refrescarle su memoria. Lo primero que vimos en este estudio que estamos viendo es la elección de la novia. Dijimos que cuando un judío se casa, recuerde, por lo menos en la época de Cristo era así, no sé si ahora lo harán igual, pero cuando un judío se casaba, el primero en buscar la novia para el novio no era el novio, sino era el padre. Era el padre del novio el que se encargaba de buscarle novia a su hijo. Recuerde que lo vimos a través de la escritura en Mateo 24, cuando hablamos del patriarca Abraham, que envió a su siervo para traer una novia para que se casara con su hijo Isaac. Así que ese paralelismo nos muestra que Dios ha hecho lo mismo. El Padre Celestial está escogiendo una novia para su Hijo Jesucristo. El Padre Celestial a través de los siglos ha escogido hombres y mujeres para que hagan parte de la iglesia, que espiritualmente viene a ser la esposa del Cordero, la novia de Cristo. Así que Dios es el que nos ha escogido a nosotros. Nosotros no nos hicimos cristianos. Recuerda que Jesús mismo lo enseñó. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Fue el Padre quien nos escogió. El apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 1, dice que nosotros fuimos elegidos según el conocimiento que Dios tenía de cada uno de nosotros. Así que dile a tu hermano: tú has sido escogido por Dios como esa novia de Cristo, como esa novia del Cordero. Así que, digámoslo en cierta forma, somos privilegiados de que Dios nos haya escogido en medio de tantos millones y millones de personas. ¿Quién se siente privilegiado por esta gran bendición? Esto lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. El segundo punto que tratamos en Números Romanos, hablábamos de la dote de la novia. Entonces enseñábamos que cuando un padre escoge una novia para su hijo, él debe ir con el hijo a la casa de la doncella y hablar con el padre y con los hermanos mayores para poder organizar o planificar esta celebración, esta unión matrimonial. Lo primero que se acostumbra en el pueblo de Israel para que la doncella sea entregada al hijo es pagar una dote. ¿Pagar una qué, perdón? Una dote. La dote consiste en un dinero, que puede ser en dinero efectivo o en especie, en animales, en ganado, en fin. Es como un valor que se paga por esa doncella para que el padre la entregue a ese muy joven que se quiere casar. Si llevamos esto al campo espiritual, Cristo tuvo que pagar un alto precio por su novia. ¿Dónde está la novia de Cristo? El precio que Cristo pagó por nuestro amor, nuestro rescate, nuestra salvación y para hacernos propiedad de Él, no fue oro ni plata, sino que Cristo pagó un precio aún más grande y fue su propia sangre. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él pagó por nuestro rescate. Él nos liberó, nos redimió, hizo de nosotros personas libres para poder ser y conformar esa novia espiritual que Él ama, que es la iglesia. Eso hizo Cristo por cada uno de nosotros. Así que dile a tu hermano: fuiste comprado a precio de sangre. Dile: fuiste comprado con la sangre de Cristo. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Pues a Cristo, porque Él nos compró, nos rescató, dio un precio por nosotros. Como tercer punto, hablamos
en charlas anteriores acerca del compromiso matrimonial. ¿De qué hablábamos ahí? Dijimos que cuando el padre del novio llega a un acuerdo con la familia de la novia, se paga la dote. Cuando llegan a este acuerdo, entonces se sella el compromiso bebiendo vino. Decíamos que el padre lleva una vasija, como un jarrón, se llama un ánfora, y él celebra tomando vino con la familia de la novia. Los novios toman vino para sellar el compromiso. Esto, si lo llevamos al campo espiritual, sucedió exactamente lo mismo con nosotros. Cuando los apóstoles, los 11 apóstoles, porque uno, ya sabemos, Judas se desvió, esos 11 apóstoles se comprometieron con Cristo en matrimonio. Ese día que ellos se comprometieron, Cristo celebró la Santa Cena. El último día antes de morir, la palabra nos dice que Jesús tomó una copa de vino y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban de esta copa en memoria de mí. Esta es la copa que representa la sangre que yo derramaré para la salvación de ustedes, para que a partir de hoy me pertenezcan como mi prometida. Ese día los apóstoles bebieron la copa. Al beber la copa se comprometieron con Cristo de celebrar esta fiesta, esta Santa Cena, cada vez que se reunieran. Cada vez que bebían la copa recordaban el compromiso de que ahora le pertenecían a Cristo, de que ahora esa copa que tomaban ellos confirmaba que ellos eran la novia del Cordero, que ellos se comprometían. Cristo tuvo que beber una copa aún más grande que la que ellos bebieron esa cena, y esa copa que Cristo bebió para confirmar ese compromiso, la bebió en el huerto de Getsemaní. Cuando el Padre lo llevó a ese huerto, Jesús hizo una plegaria al Padre y le dijo: Padre Dios, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. No es que Cristo tuviera una copa en la mano. Cristo estaba hablando de la copa de sufrimiento que habría de tomar para poder salvar a esta humanidad perdida. El Padre guardó silencio porque sencillamente no había otra forma de salvar al mundo, y la única forma era que Cristo muriera en la cruz por su iglesia. Por eso cuando Cristo fue a la cruz estaba bebiendo esa copa. Por eso Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. Sabemos que no hubo otra forma, porque sin derramamiento de sangre pues no hay salvación. Cristo tuvo que beber la copa de la ira de Dios para poder salvar a su novia, liberarla de Satanás y poderla comprometer en matrimonio para que esté con él para siempre. Luego hablamos de un cuarto punto en Números Romanos y hablábamos de la confirmación del compromiso. Dijimos que después de que el padre del novio llegaba a la casa de la doncella, primero pagaban la dote, luego celebraban con vino, y cuando ya el padre y el joven se iban a ir, entonces el padre de la novia tocaba una trompeta, la hacía sonar fuerte, porque el padre de la novia quería que el pueblo se enterara de que su hija quedaba comprometida en matrimonio. Por eso al sonar la trompeta todo el pueblo se enteraba: la hija de fulano quedó comprometida con el hijo de sutano. Así que esta joven ya era declarada ante el pueblo como casada, que es lo que llamábamos una desposada, prometida en
matrimonio. Ella era vista como una mujer casada, aunque no tenía ninguna relación de tipo sexual hasta que el matrimonio no se realizara. Este era el caso, yo les mostraba a ustedes, de José y María, la madre de Jesús. Cuando ella está embarazada, José se escandaliza porque sencillamente ellos estaban desposados, comprometidos, pero aún no habían tenido ninguna relación sexual. Por eso Jesús quiso dejarla, pero esa noche un ángel del cielo habló a José en sueños y le dijo: José, no temas recibir a la mujer que has escogido como esposa, porque el bebé que ella espera ha sido colocado ahí por el poder del Espíritu Santo. Ella no te ha sido infiel. Cásate con ella, porque lo que ella espera no es otro más que al propio Hijo de Dios. Así que este desposamiento se hacía por un largo tiempo. A veces duraba hasta un año este desposamiento. ¿Qué dijimos nosotros como un quinto punto? Hablamos de la preparación de los novios. ¿Qué pasaba cuando el joven ya había pagado la dote con el padre, ya había bebido el vino, ya había sonado la trompeta? El padre regresaba a su casa con su hijo, se llevaba a su hijo y allá le entregaba un pedazo de su finca, un terreno, para que ese joven empezara a preparar un lugar a donde llevaría a vivir a la joven. Así que durante un buen tiempo, ese joven, ilusionado con su matrimonio, pues iba a los bosques y cortaba cedros y edificaba una hermosa casa para su novia. Si hablamos espiritualmente, Cristo hizo exactamente lo mismo. La palabra nos dice en Juan capítulo 14 que Jesucristo, después de morir en la cruz, después de pagar la dote de su sangre por nosotros, después de haber tomado la copa de la ira de Dios, Cristo regresó a la casa de su Padre. Juan 14 lo dice: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares. Si me fuere, os prepararé lugar para todos vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, la iglesia esté conmigo, dijo el Señor Jesucristo. Así que quiero que le digas a tu hermano: Cristo está preparándonos un lugar hermoso para nosotros. Y está en el cielo. ¿Aló? Ahora, cuando el joven se iba a preparar este lugar, la joven se quedaba en la casa del padre haciendo sus preparativos. Era obvio que la doncella estaba prometida al matrimonio, así que entraba en una serie de rituales de belleza, de cuidado de la piel, de ungüentos, de perfumes y de un ritual largo. Esto hay que espiritualizarlo. Así que Jesús nos dijo que su novia debe que prepararse para su venida. No lo estoy mandando a un spa a que le hagan las uñas y le hagan masajes. De eso no está hablando. Eso hay que espiritualizarlo. Prepararnos para la venida de Cristo hay que llevarlo al espíritu. Prepararnos es dejar el pecado, las manchas de nuestra inmundicia y empezar a buscar la santidad. Eso es prepararnos, es salir del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, la lujuria. Cualquier cosa que te haga daño a tu cuerpo tiene que ser quitada para prepararte para Cristo. Pablo lo narra de otra manera: andad en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que debemos obedecer a Dios y no darle gusto a la carne. Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Estos dos luchan entre sí, y el diablo no quiere que hagáis lo que Dios quiere. Por eso la palabra dice que si andamos en el Espíritu no estamos bajo las ordenanzas de la ley.
Y luego nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, herejías, orgías, disensiones. Todas esas cosas tienen que ser quitadas del corazón del creyente, porque tiene que prepararse para la venida de Cristo. No podemos estar distraídos. Cuando Cristo regrese, tenemos que estar listos para poder ir a la casa del Padre a celebrar las bodas del Cordero. La iglesia tiene que prepararse para la venida de Jesús. Hoy quiero que levanten la mano si ya conectaron con todo el tema, el conjunto, porque hoy voy a terminar. Entonces voy a hacer un repaso en un minuto. Ponga cuidado. El joven se quiere casar. Lo primero que tenía que ir a la casa del novio era ¿con quién? Con el padre. Llegaba a la casa, decía: yo quiero casarme con esta joven. Entonces el padre de la novia, los hermanos mayores ponían póngale ganas, ¿un qué? Un precio, una dote. El padre pagaba la dote. Después de que pagaban la dote, ¿qué más hacían? Celebraban con vino. Cuando ya hubieran celebrado con vino, sonaba una trompeta. La joven estaba comprometida, la dote ya había sido pagada. El joven regresaba a casa del padre. El padre le mandaba a construir una casa para la doncella, le daba un terreno de su finca. Durante todo este tiempo el joven trabajaba arduamente, que es lo que Cristo está haciendo en este momento en el cielo, preparando un lugar para nosotros. Ahora, cuando ya todo estaba listo, el padre acostumbraba a ir a ver cómo iba la tarea del hijo. Él iba a observar, iba al primer mes, decía: va bien, pero le falta mucho, mi hijo, hágale. Regresaba a los 2-3 meses: está bonito, pero le falta. Y así iba mirando, hasta que llegaba un día en que el padre observaba todo. Bueno, la casa está terminada, sí, está bonita, está pintada, ok, le puso florecitas alrededor, lindo jardín le hizo para la doncella, muy bonito. Le hizo un rejado en blanco, qué bonito. Le sembró árboles frutales para que la joven disfrute también de una vida agradable. Muy bien, hijo, la obra ha sido terminada. Entonces, hijo, creo que ya es hora de que tú regreses. Era el padre el que decía cuándo el hijo regresaba. Por eso Cristo dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera yo. El único que sabe cuándo regresaré es mi padre. Era el padre del hombre judío el que le decía: ya estás listo para regresar. Pues déjame decirte, iglesia, que en cualquier momento el Padre Celestial, cuando vea que Cristo ya ha terminado toda la tarea y todo está preparado para el recibimiento de la novia del Cordero, el Padre le dirá a Cristo: hijo, levántate, desciende a la tierra y ve y trae a tu novia. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Hablemos un poquito de esto, el regreso del novio como sexto. Primero, cuando el tiempo de regresar por la novia había llegado, se hacía sonar una segunda trompeta. Ponga mucha atención, iglesia, porque esto que le estoy diciendo se aplica en el pueblo de Israel, o por lo menos en la época de Cristo se hacía. Repito, cuando el tiempo de regresar por la novia había llegado, se hacía sonar una segunda trompeta. ¿Por qué una segunda? Porque ya había sonado la primera. ¿Quién sonó la primera? El papá de la joven. Ahora la segunda trompeta la toca el papá del novio. Es el papá del novio el que toca la trompeta para decirle a su hijo que regrese por su novia. Así lo hace el pueblo de Israel. Ahora, apliquemos eso espiritualmente. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que hable de un sonar de trompeta cuando Cristo regresa? Sí, Señor. Hay dos pasajes muy claros. Primero, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dicen las escrituras, hermanos?
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué pasará? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a entender este versículo a base de preguntas. Vamos a volver a poner el versículo 16. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van leyendo y me van respondiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no contesten si no leen. Primero lean y van entendiendo. ¿Quién es el que viene, hermanos? Diga: el Señor mismo. ¿Quién es el que viene? El Señor mismo. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo viene? Con una voz de mando, con una voz de autoridad, como un arcángel, como alguien que tiene autoridad para decirle a la muerte: entrégame a mi novia. Y tendrá que obedecer, porque es una voz de mando, de autoridad. ¿Alguien está entendiendo? Siga leyendo y va entendiendo. ¿Cuándo vendrá ese Señor Jesucristo? Pero la trompeta ¿de quién? Por eso le digo que lea y va contestando. ¿Cuándo vendrá ese Señor? Cuando suene la trompeta ¿de quién? ¿De cuál Dios? El Padre. ¿Quién hace sonar la trompeta? El Padre. Y cuando suene la trompeta, ¿quién va a venir? Dese cuenta que es exactamente lo mismo que sucede en las bodas judías. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Qué pasará cuando Cristo suene esa voz de autoridad? Dice: los muertos se levantarán. ¿Quiénes? ¿Cuáles muertos? Diga: su novia. Esos que creyeron, que murieron con la esperanza de creer que Cristo volvería. Ellos van a resucitar. ¿Qué más va a pasar después de esto? Luego nosotros, los que vivimos, si sucediera hoy, pues estaríamos vivos. ¿Qué pasará con nosotros, los que nos hayamos quedado? ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con esos que resucitaron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de subir al cielo para recibir al Señor en el aire. Así como se fue en una nube, así regresará. Así como lo vimos ir, así lo vemos venir. ¿Sí? ¿Con qué propósito final? Para que todos estemos para siempre con el Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Así que si yo le hiciera una pregunta rápida, ¿me la contestaría sin necesidad de leer? ¿Quién es el que suena la segunda trompeta? El Padre. ¿Para darle aviso a quién? Al Hijo, que regrese por su novia. ¿Y quién es la novia? Nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarla al cielo. ¿Estamos entendiendo? Esto se le llama el arrebatamiento. De eso hablaré la otra semana. Arrebatamiento, milenio, todos estos temas los vamos a hablar la otra semana. Ahora, hay otro pasaje de la Escritura que es aún más claro, porque yo le estaba diciendo que esta no es la primera trompeta, sino la segunda trompeta. La Biblia es tan clara que habla de esa final trompeta. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. Así que, santos, pongan atención. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He aquí os digo un misterio. Pablo va a decir algo que es secreto, un misterio, algo que ha estado oculto por generaciones. ¿Cuál es el misterio? Que no todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir. Si Cristo llegara hoy, pues no estaríamos muertos, estaríamos vivos. Si no llega, pues moriremos nosotros, pero algunos van a estar ¿qué? Vivos. Entonces Pablo dice: no todos dormiremos, pero sí todos seremos ¿qué? Transformados. No hay forma de que la novia se case en el vestido que tiene. Sería tanto como pretender que la novia se case con el delantal con que está haciendo el almuerzo. No sé si me entienden.
tiene que cambiarse, tiene que vestirse, tiene que ataviarse. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no puedo casarme o yo no puedo llegar al cielo en este cuerpo. Esto es un cuerpo defectuoso, más el mío que el de ustedes, ¿no? Este aparato, si yo me quito este aparato ortopédico, pues me cuesta muchísimo trabajo caminar. Le andaré 20 metros y luego me canso. Este cuerpo no sirve para las bodas del Cordero. Se necesita un cuerpo diferente, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que permanece para siempre y un cuerpo que jamás cede al pecado. ¿Alguien está entendiendo? Ahora ya le hablé de mi cuerpo. Piense en el suyo. El suyo sí que menos va a servir. Si no sirve el mío, el suyo tampoco. No se ponga bravo, el suyo no sirve. Sí, está muy lindo, pero no sirve, hermano. Está muy hermoso, muy contorneado y mucho físico que ha sacado, pero no sirve para el matrimonio con Cristo. Necesitamos un cuerpo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí viene. A la final trompeta. Ahora, si dice a la final trompeta, es porque antes hubo siquiera otra. Porque si no, no diría la final trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Y qué pasará? Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario, diga, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Pocas palabras, iglesia, en este cuerpo no podemos ir al cielo. Dios tiene que darnos un cuerpo apropiado. Subir al cielo en este cuerpo sería similar a pretender casarnos en sudadera. No sé si me está entendiendo. Todos los que estamos aquí tenemos en la casa, y no me diga que no, un trajecito de esos que nos gustaría ponernos todos los días. Ese pantaloncito que usted quiere se lo pone para estar en casa. Esa camisita fresca, tranquila y viejita, pero usted se la pone, a usted le fascina. Ese saquito de lana. ¿O no? ¿Quién no tiene una pintica así? Y usted todos los días se lo pone porque a usted le gusta, se siente cómodo. Pero le pregunto, ¿le sirve para casarse? No. Usted necesita ponerse de gala. Mañana se me casa mi hijita. Mañana es la boda por lo civil. Y el viernes su propio padre y pastor la va a casar por la iglesia. Ahora, ¿cómo espero que ella llegue? ¿En sudadera? ¿Con la pijama? Debe llegar ¿qué? Diga, ataviada para su matrimonio. El atavío del cristiano es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no envejece, un cuerpo perfecto que el mismo Padre le dará. Así que los hermanos que sufrimos, porque yo también tengo mi quebrantamiento de salud, no se afane, hermano. En el cielo no entrará nada enfermo. En el cielo no entrará el dolor ni la tristeza. En el cielo tendrás una perfecta salud completa y eterna para siempre. Amén, iglesia. Así que deje de hacer dietas, hermana. Cómase su arrocito, échele un huevito frito, que eso es delicioso. Blandito así. Usted sabe, eso no hay como eso, hermano. Deje de hacer tanta dieta que usted en el cielo, hermana, va a llegar hermosa. Disfrute de la vida y acéptese como Dios la mandó y deje de maltratarse porque Dios la ama tal y como está. Alabado sea el que vive para siempre.
Lea conmigo, iglesia, este pensamiento. El regreso del Señor Jesús se hará realidad cuando la segunda y final trompeta de Dios suene en el cielo, anunciando que el novio ha venido a recoger a su amada novia, la iglesia. Déjame ese pensamiento, hay algunos copiando. Cuando suene esa segunda trompeta, y eso quiero que lo sepa, ese sonido es literal, solamente que los que lo vamos a oír somos los hijos de Dios. Pero ese sonido será literal, iglesia. Si sucediera ahorita, lo oiríamos todos los que estamos con Cristo y partiríamos al cielo. Ese sonido de esa final trompeta será el anuncio de que Cristo viene a recoger a su iglesia. No habrá tiempo para que usted vaya y se prepare. No habrá tiempo para que usted vaya y se arrepienta. No habrá tiempo para que usted haga algo. Eso será en un abrir y cerrar de ojos. Así que debemos estar preparados siempre. Segundo, es costumbre en las bodas judías que el novio regrese por su novia sobre la medianoche. En las bodas judías, recuerde que el novio viene de la casa del padre a recoger a su novia. Pero el novio, y eso es una costumbre judía, no llega a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche. Siempre regresará después de la medianoche. No va a regresar antes. Eso ya es una tradición de los judíos cuando vienen a llevar a su doncella. ¿Por qué esta tradición? Porque Dios quiere enseñarlo algo a la iglesia. Y es que todo aquel que se considere la novia de Cristo tiene que estar velando, tiene que estar aguardando su venida. Cristo no nos dijo la hora de su llegada, pero Él nos dijo: velen, porque no saben la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Tienen que estar velando, tienen que estar preparándose, porque en cualquier momento y a la hora que no saben, el Hijo del Hombre regresará. Y los que estén listos irán, los que no se quedarán. Mateo capítulo 25, versículo 1. Mateo 25, 1. Palabras que habló Jesucristo a la iglesia, a su novia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de esas vírgenes eran prudentes, mientras que las otras 5 eran ¿qué? Insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y atienda, aló. Y tardándose el esposo, ¿qué? Tardándose, así que va a llegar ¿qué? Tarde. Cabecearon todas y se durmieron. Y escuche, y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche sonó la trompeta, no sé si entiende. A la medianoche, cuando nadie pensaba, el Padre sonó la trompeta y se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, no estamos preparadas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, no oigo, preparadas, las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Algo parecido al arca de Noé. Se cerró la ¿qué? La puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Así que ¿cuál es la moraleja? La enseñanza: velad, velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo quiere que nos quede aquí? Que tenemos que ¿qué? Velar. Pastor, o sea que lo que el Señor quiere es que ahora ni duerma. No, iglesia, espiritualice esto. Velar espiritualmente significa dejar de pecar, dejar de estar sinvergüenciando. Velar es que Dios no lo coja en la cantina, en el billar, en el campo de tejo, en el casino, jugando maquinitas, viendo pornografía, adulterando, fornicando. ¿Alguien está entendiendo? Eso se llama ¿qué? Velar. Velar es estar en la iglesia, orar, estudiar la Biblia, vivir en santidad. Eso es velar. Velar es que usted deje a su amante y se vuelva a su esposa. Velar es que deje el mundo y se vuelva a Dios. Eso es velar. Velar es buscar la presencia de Dios. Como Cristo lo enseñó, buscad primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás yo te lo daré por añadidura. Velar es no darle más gusto a esta carne, sino dedicar nuestra vida a aquel que nos tomó como su novia, al Cristo de la gloria. Eso es velar. Si no me entendió, espero que con esto entienda lo que va a leer. Las vírgenes prudentes de efecto retardado, las vírgenes prudentes, por fin entiende quién es, ¿no? Las vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos que aguardan con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una virgen prudente. Ahora, las vírgenes insensatas representan a los falsos creyentes que en lugar de esperar al Señor Jesús, terminan viviendo en los deleites de su carne. ¿Entendieron? Eso es una virgen imprudente, insensata, que no toma en serio las cosas de Dios, sino que se la pasa en el pecado, pero dice ser creyente. No sé si me entiende. Se lo encuentra usted en la cantina. Oiga, ¿usted es cristiano? Claro, a su nombre. A su nombre. Pero usted es cristiano, sí. Hágale. Claro, yo soy cristiano. ¿Cristiano? El diablo es más cristiano que usted, mijo. Escuche esto. Que Dios nos ayude a estar preparados para la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude. Libro del apóstol Pablo a Tito, Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Pablo en esta epístola? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Aguardar ese momento en que Cristo regrese, en vez de estar en los bares, en las cantinas y en la falsa religiosidad. Cambio de tema y entro a mi último tema, la cena de bodas. Séptimo punto en Números Romanos, la cena de bodas.
Entonces, iglesia, ya sabe todo el proceso. El novio ya fue a la casa, el papá pagó la dote, ya la doncella quedó comprometida, bebieron vino, se hizo sonar la trompeta, el joven regresó a la casa de su padre, preparó la casa para su novia, el joven regresó por la novia, la recogió y se la llevó a la casa de su padre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de celebrar primero la boda y luego la cena de la boda del Cordero. Primero, los judíos celebraban la cena de bodas, o celebran la cena de bodas en la casa del novio, en medio de muchos invitados. Espiritualicémoslo. ¿Dónde está la casa del novio espiritual? Señálemela, por favor. Allá arriba. Repito, los judíos celebran la cena de bodas en la casa del novio. Es decir, el novio llega, recoge a su doncella, se la lleva, ya pagó la dote, recuerda, ya están comprometidos, se la lleva a la casa de su padre para realizar la boda. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Atienda, iglesia. Y el ángel me dijo, dice el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, y el ángel me dijo, ¿qué le dijo el ángel? Escribe, bienaventurados los que son llamados. ¿A qué, iglesia? A la cena. A ver, no lea tan rápido. ¿A qué? ¿Llamados a qué? A la cena. Mire que no dice a la boda, dice a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí nos está hablando no de la iglesia, nos está hablando de los invitados a la cena. ¿Los qué? Vuelva a leerlo si no entendió. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A la cena, no a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. ¿De quién? De Dios. ¿De quién está hablando la Biblia? La Biblia nos está diciendo que cuando Cristo venga por su novia y la lleve en el arrebatamiento y llegue al cielo, tan pronto entre con su iglesia, habrá un enorme recibimiento. ¿Quién recibirá a esa pareja tan especial? Pues yo le voy a decir, primero, millones de millones de millones de ángeles celestiales que tocarán para la entrada de ese novio con su amada iglesia. Muchos de usted se impresionó viendo a una sinfónica en algún lugar y usted quedó boquiabierto. Eso es nada comparado con el recibimiento de millones de ángeles que tocarán instrumentos para dar el recibimiento a la iglesia de Cristo. Pero ¿quién más? Aparte de ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, ¿quién más recibirá a esa novia? Entonces, vamos en mi segundo punto. Segundo, Juan el Bautista fue el último de los invitados a las bodas del Cordero. Juan el Bautista fue el último de los invitados a las bodas del Cordero. Le aclaro, ¿de los qué? Invitados, no parte de la novia, invitado, y se lo voy a demostrar. Juan capítulo 3 versículo 26. Juan 3:26. Lea conmigo, santo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo,
Repita, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Atienda, iglesia. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, ¿el qué, perdón? El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo, mi alegría está cumplida. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Présteme su atención. Ustedes saben, o mejor no saben, les voy a preguntar, ¿quién vino primero? ¿Juan o Cristo? Juan. Juan llegó a predicar un evangelio de arrepentimiento, mucha gente vino, muchos salían a recibirlo. Así que Juan empezó a hacer una cantidad de seguidores. Pero cuando Cristo vino, Juan señaló a Jesucristo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del quien yo decía: el que viene después de mí es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Ese que viene ahí, y sobre quien descendió el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando oyeron esto, multitudes corrieron a Cristo, y Juan empezó a quedarse solo. Pero siempre habían unos siervos fieles a Juan, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, ¿cómo te parece que ese que tú señalaste te está quitando todos tus seguidores? ¿Qué hacemos? Y Juan les dijo: a ver un momento, yo fui muy claro con ustedes cuando yo les dije que yo no era el Cristo, que yo era simplemente un embajador, un enviado de Dios que le abriría el camino a ese Mesías. Yo les aclaré que yo no soy el Cristo. Por esa razón, Él, ese Cristo, es el esposo. Y ese esposo tiene una esposa. Yo no soy ni el esposo ni la esposa, soy el amigo del esposo. Y me gozo mucho de poder estar en su boda como amigo, como invitado. Juan el Bautista, recuerde, fue el último de los profetas. Después de Juan no hay más profetas. ¿Se oyeron, televangelistas? Ya no hay más profetas. Yo por ahí oigo cada rato: Congreso Apostólico y Profético. El último profeta fue Juan. El último apóstol fue el apóstol Pablo. ¿De dónde se inventan ustedes otra Biblia, hermanos? He dicho. Juan, lea conmigo, Juan el Bautista se presentó ante sus discípulos como el amigo del esposo, es decir, como el último de los invitados, ¿de los qué, perdón? Invitados a las bodas del Cordero. Póngale mucha atención a lo que va a leer y póngale mucho sentido y verá que tengo razón. Atienda. Si Juan el Bautista fue el último de los invitados, con seguridad los creyentes del Antiguo Testamento también harán parte de este selecto grupo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Aparte de ángeles celestiales, arcángeles, querubines, etcétera, allá en los invitados estará mi tocayo, el patriarca Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, las tribus de Israel que creyeron en Dios, todos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, todos los profetas menores, Oseas, Habacuc, etcétera. Estarán todos los hombres de Dios, todos los reyes de Israel que obedecieron los mandatos divinos. Estará el profeta, el rey David,
no se le haga nada raro que en medio de la celebración David se levante, tome una lira y empiece a entonar uno de sus hermosos cánticos de los salmos que escribió en el Espíritu. Tercero, yo sé que por ahí hay alguno diciendo, no, este pastor sí, un soñador. ¿De verdad, pastor, usted cree todo eso? Este punto le va a bofetear, hermano. Porque sé que alguno lo está pensando, el pastor de verdad sí cree todo eso que está diciendo. Pues mire, esto le pasa a usted. Oigas, lea. Por incredulidad, el pueblo judío terminó rechazando la invitación de Dios a la fiesta de bodas de su santo Hijo. ¿Qué fue lo que le faltó a Israel? Fe. ¿Y qué era lo que le sobraba? Incredulidad. No podían creer, les costaba creer cosas como esta. Dice, esto es una fábula, esto es imposible. Para los que amamos a Dios, todas las cosas son posibles y lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Mateo capítulo 22 versículo 1. Mire el pecado de la incredulidad, hermano. Usted que estaba dudando de lo que yo estaba diciendo. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, ¿quién es el que va a hablar? Diga Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. A ver, vamos hablando despacio. ¿Quién cree usted que es ese rey que le hizo una fiesta de bodas a su hijo? El Padre. ¿Y quién cree ustedes que es el Hijo? Jesucristo. Le hizo una fiesta de bodas. ¿Quién cree que es la novia? La iglesia. Leo otra vez. El reino de los cielos es semejante a un rey, Dios, que le hizo una fiesta de bodas a su Hijo, Jesucristo y su iglesia. Y envió a sus siervos a llamar a quién, perdón, a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir? Por incredulidad. Volvió a enviar a otros siervos. ¿Cuáles siervos? Pues los profetas, hermanos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomándose a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿No fue exactamente esto lo que pasó en el año 70 después de Cristo, que ya les enseñé, cuando el general Tito, por orden de Vespasiano, destruyó a Jerusalén por tanta incredulidad? Al oírlo el rey se enojó, envió sus ejércitos, el ejército romano, destruyó a aquellos homicidas, el pueblo de Israel, y quemó su ciudad, Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Las bodas ya están listas, hermanos. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, acá necesito que le pongan mucha atención a lo que voy a leer. Como los convidados, el pueblo de Israel no quiso, vayan a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos halléis. Ponga atención. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas, mire iglesia, las bodas, la cena de bodas fue llena de ¿qué? De convidados. ¿Todos eran buenos? No, habían buenos y malos. Ponga atención. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle
de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta parábola es tal vez la parábola más compleja que hay en la Biblia. Las bodas del Cordero, como ya les dije, van a suceder en el cielo. Pero la pregunta es, esos convidados que no quisieron venir, que ya sabemos es el pueblo de ¿qué? De Israel, por eso su ciudad fue destruida, fueron cambiados o serán cambiados por una cantidad de personas. Pero si yo les hice leer claramente que no todos van a ser buenos, sino que habrá buenos y malos. Que dentro de esos convidados, uno de ellos estaba vestido inadecuadamente, es decir, no estaba preparado para estar en esa cena. Que cuando el rey, que es Dios, lo vio, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, con el atuendo adecuado? Llamó a los servidores de las mesas y le dijo: saquen a este, échenlo, porque no está vestido de acuerdo a la ocasión. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces aquí viene el interrogante, un interrogante que no me he hecho solo yo, no, un interrogante que se han hecho muchos predicadores y teólogos a través de la historia. Si las bodas del Cordero se celebran en el cielo y la cena del Cordero se celebran en el cielo, ¿por qué hay en el cielo gente buena y mala? ¿Cómo se coló este que no estaba vestido de acuerdo? ¿Cómo subió al cielo? Así que muchos pensadores bíblicos, entre esos me incluyo, llegamos a la conclusión de lo siguiente: las bodas como tal se llevarán a cabo en el cielo. En cualquier momento Cristo bajará a este mundo y llevará a su iglesia a su Padre. Allá en el cielo el Padre le dará la bendición a Cristo y a su iglesia. Los unirá en matrimonio el Padre, tal y como lo hizo con Adán y Eva. El Padre dará la aprobación de esta unión eterna. Pero Cristo tiene que bajar de nuevo, que va a ser mi tema de la otra semana. Cuando Cristo descienda, no vendrá solo. Dice la palabra que viene en un caballo blanco con jinetes que lo acompañarán. Vendrá a poner en orden este mundo, que es el final de la gran tribulación. Cuando Cristo regrese y el anticristo sea destruido y lanzado al lago de fuego con el falso profeta, y Satanás sea echado al infierno por un tiempo, 1000 años, Cristo gobernará sobre este mundo. Un mundo de gente buena y mala que quedará viva acá. Entonces, muchos teólogos pensamos que la cena se llevará a cabo en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. Las bodas, digamos la parte religiosa, si la quiere entender, la bendición, el Padre la dará ¿en dónde? En el cielo. Cuando Cristo baje con su iglesia, la cena se celebrará en la tierra. Si usted no cree esto, entonces explíqueme cómo es que en el cielo los invitados habrán buenos y malos. ¿No dice la palabra que al cielo no entrará nada corrompido ni nada que haga mal? Explícame cómo se metió un hombre que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Explícame cómo ese hombre fue sacado del cielo después de estar aquí y echado al infierno. Así que yo no voy a discutir contigo. Si tú quieres que la cena sea arriba, créelo, pero te dejo esto para que lo medites. Termino con estos pensamientos porque ya huele a sancocho. Lea conmigo. Muchos judíos que fueron invitados por Dios a las bodas del Cordero no estarán presentes.
¿Debido a qué, iglesia? A su incredulidad. Vamos a leerlo todo. Diga: muchos judíos que fueron invitados por Dios a las bodas del Cordero no estarán presentes por una razón: incredulidad. Y este es más duro todavía. Y con esto cierro mi estudio. Espero les haya gustado. Si Dios no perdonó al pueblo judío por rechazar dicha invitación, tampoco perdonará a aquellos que rechacen la invitación de su Santo Hijo. Amén. Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.